Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchos de vosotros ya me conocéis, soy Susana Noeda, editora de Anexo, y en primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Cienpozuelos que nos permita disponer y disfrutar de esta sala para presentar este libro de un cienpozueleño, de Juan Moreno, que nació en Albacete, pero ya se considera cienpozeleño, y a la Concejalía de Cultura, a los técnicos que han preparado todo esto para que estuviéramos cómodos y estuviéramos bien, a Lisbeth y a Boris, y como no a Daniel Carvajal por acompañarnos otra vez más en la presentación de un libro, y a Juan Moreno Rubio por escribir este libro, por confiar en mí para publicarlo y por estar aquí esta tarde, a pesar de que tiene aquí un problemilla con su lesión, pero hemos podido solucionar que viniera de aquí. Yo tuve conocimiento de este libro hace aproximadamente un poco más de un año, ¿no? Juan me llamó, quedamos y me explicó que estaba trabajando ya desde hace algunos años, supongo que desde que dejó de investigar a Ventura Rodríguez se puso a investigar estos años anteriores a la República, ¿no? Y me dijo que ya lo tenía muy avanzado, ¿no? Pero que lógicamente ya no se iba a poder publicar el 14 de abril de 2021, que además que justo se cumplía el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. De hecho, él terminó de escribir el libro el 14 de abril del año pasado, y justamente ese día me envió que compró ahí los correos, justo el 14 de abril me envió el primer borrador, ¿no? Ya después del verano, cuando empezamos a trabajar el libro, fue cuando ya empezamos a trabajar el libro, a hacer las correcciones pertinentes, a decir ciertos criterios tipográficos y a planificar la publicación para este mes de abril. Siguiendo el hilo de la efeméride republicana, a mí me hubiese gustado haberlo publicado el 14 de abril, pero este año coincidía en Jueves Santo y tampoco, era muy complicado y no nos íbamos a encontrar muchos, ¿no? Creo que no seré la única de esta sala que piensa, que tiene la sensación, ¿no?, de creer que en las clases de historia que se daban hace muchos años, y a lo mejor también se sigue haciendo así, ¿no? No solo en el colegio y en el instituto, sino también en distintas facultades y universidades, no se aprendía a interpretar la historia, ¿no? Se limitaban a proporcionarnos datos, nombres, fechas, ¿no? Y que, si con suerte conseguíamos retenerlos, pues nos daba alguna ventaja para a lo mejor algún programa televisivo y demás, ¿no? Pero que difícilmente nos ayudaban a entender las causas y las consecuencias de los hechos históricos o del momento histórico que estábamos estudiando. Por eso me alegro y agradezco enormemente a Juan que haya confiado en mí para la publicación de este libro, porque de no ser así, quizá no hubiera llegado a conocer y a entender el clima social y político que desde la dictadura de Primo de Rivera, desde 1923, se fue creando en España y que provocó que unas elecciones municipales casi 10 años después, el 12 de abril de 1961, se convirtieran en un plebiscito que iba a decidir entre monarquía y república. También lo que me ha impresionado mucho del libro, me ha gustado mucho, ¿no?, aunque no debería haberme extrañado tanto, ¿no?, porque conozco la minuciosidad con la que trabaja Juan, ha sido la cantidad de fuentes que ha consultado para dar forma a este libro, ¿no? Aunque en este caso no haya superado las 30 páginas de bibliografía que tenía Ventura Rodríguez, que yo creo que tiene el récord de todos los libros que publica en historia en cuanto a bibliografía, ¿no? Las fuentes en este libro han sido de todo tipo, ¿no?, y tendencias, ¿no?, desde biografías de políticos, altos cargos y aristócratas, a crónicas de corresponsables de prensa, periódicos de la época y libros actuales donde se analizan las circunstancias de aquellos días, ¿no? Lástima que muchos de ellos, porque yo ya he estado ahí ojeando algunos, están descatalogados y va a ser difícil encontrarlos, pero ahí están por si os interesa alguno de los libros que ha consultado, porque son muy interesantes.
Y bueno, no quiero extenderme más, prefiero que sean Daniel y Juan los que hablen más detenidamente sobre este espléndido libro y bueno, y sobre aquellos 4 días que cambiaron España. Muchas gracias. Bueno, pues es un verdadero placer volver a estar presentando un libro de mi amigo Juan Moreno, que es un investigador incansable, porque siempre llevamos años haciendo pues, algunos trabajillos de investigación, conversaciones, tertulias, pero Juan siempre va más allá. Juan coge un tema y se mete en él a fondo, empieza a buscar fuentes, a documentarse y al final te escribe un libro. Así que espero poder seguir colaborando con él solamente en incitarle, porque no necesita nada más. Él se pone y consigue una obra importante. Decía Susana que sí, que la historia se enseñaba de una manera un tanto así, de memorística, pero bueno, eso, ella que es más joven habrá tenido la suerte de que le enseñasen una historia memorística que tuviera un programa algo defendible, porque en la época en que estudiábamos, que fuimos a la escuela, Juan y yo, la escuela primaria, lo que estudiábamos de historia era más propaganda que historia, ¿no? Todavía era en los principios de los años 60 cuando empezamos a ir a la escuela, y entonces todavía lo que se contaba era pura propaganda, sobre todo en lo que tuviera que ver con historia contemporánea no había absolutamente nada. La historia se empezaba con, como era una época nacional católica, empezaba con la Biblia, es decir, con Adán y Eva, y terminaba pues prácticamente con los Austrias, porque ya los Borbones eran malos y los últimos Austrias también. Entonces solamente con los Austrias gloriosos, es decir, Carlos V, Felipe II y poquito más. Y luego pues se hablaba de las glorias intelectuales del siglo de oro español, pero luego de todo lo demás se pasaba por encima hasta la Guerra de la Independencia, que se supone que había sido, pues eso, un levantamiento del pueblo español contra el invasor, que eso vendía mucho, ¿no? Y entonces, pues luego, a partir de ahí, se pasaba por encima de todo el siglo XIX, no sabíamos nada, no nos contaban absolutamente nada de los gobiernos liberales, de las Cortes de Cádiz, después de Isabel II, no sabíamos nada de la Primera República, de nada. Todo eso se pasaba por alto. Y te daban un poquito de más propaganda al final, hablando de que hubo una guerra en España donde se levantaron Franco contra unos malos españoles que querían poner España en poder de agentes extranjeros, en fin, una historia descabellada. Y eso era la que a principios de los años 60 se daba en la escuela como historia. En la universidad ya se da otra cosa, ¿no? Pero en la escuela eso eran los principios. Entonces, es evidente que venimos de una época en la que la historia no la tuvimos que aprender nosotros mismos. Afortunadamente, cuando ya moceábamos, empezaban los años 70 y se empezó a publicar en España, se empezó a publicar mucho de lo que habían escrito historiadores, sobre todo ingleses y europeos, sobre la guerra de España y sobre la historia de España en general, y también historiadores españoles. En los años 70 fueron una verdadera eclosión editorial de un montón de publicaciones desconocidas o que hasta entonces no habían estado. Y todo esto aún en vida de Franco, en vida del dictador. No digo nada ya cuando murió Franco y llegó la democracia, entonces la explosión fue total. Pero fue a partir de principios del año 70 cuando se empezó a editar y pudimos tener a nuestro alcance una gran cantidad de publicaciones y de libros de historia donde se nos contaba ya de una manera seria cómo había sido la historia de España, no solamente la más reciente, sino también la más antigua. Y entonces subió bastante la calidad de las fuentes que podíamos consultar. Juan tuvo una formación en leyes, es abogado, y se nota en sus investigaciones que da mucha importancia a lo testimonial. Es decir, él
en este libro le ha compuesto a partir de memorias de los protagonistas directos de los acontecimientos que dieron lugar a la caída de la monarquía de Alfonso XIII y la llegada de la Segunda República Española. Entonces, Juan interroga a los protagonistas de la época, los somete a un tercer grado gracias a que están muertos y no tienen que soportar, porque seguramente que les torturaría y les acosaría con sus preguntas. Pero a veces ejerce más de abogado, otras veces más de fiscal, y les va sacando el jugo a todas estas memorias que él ha consultado y que, apoyadas también con la documentación periodística de la época, y va contrastando cuáles son las impresiones que tienen estos personajes sobre los acontecimientos, contrasta las impresiones de unos, las impresiones de otros, incluso lo que piensan unos de otros, y todo ello va dando lugar a una obra, un libro muy interesante que, aunque está en línea con la historiografía actual, en la cual tenemos ya las líneas historiográficas más solventes, tienen ya muy claro que la monarquía de Alfonso XIII cayó progresivamente por agotamiento del sistema, pero también porque el propio monarca se metió en unos berenjenales en los que no tenía que haberse metido, y además él apoyó un golpe de Estado del general Primo de Rivera que anuló las libertades y rebajó mucho la categoría de régimen de monarquía constitucional que hasta entonces había tenido el rey. Por eso, cuando se agota la dictadura y han surgido fuerzas políticas de muy diferentes puntos, de muy diferentes ideologías, pero todas convergiendo hacia un ideal republicano, hasta tal punto de que hay algunos personajes muy importantes que venían de la monarquía y que fueron personajes que fueron de primera línea en la República Española, como fue el primer presidente Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, que venían de la monarquía, eran monárquicos auténticos, y se convirtieron en republicanos, no puramente chaqueteros, convirtieron auténticamente republicanos porque mantuvieron su postura republicana a las duras y a las maduras. Fueron republicanos de verdad, y eso es una muestra de que las posiciones ideológicas y sociales republicanas le habían ganado la partida histórica a toda una sociedad ya caduca y que representaba una sociedad antigua y anquilosada, como eran los pocos monárquicos que sobrevivieron, que sobrevivieron políticamente durante el primer año de República. Sobre todo esto no me voy a extender más y no voy a decir más, porque aquí tenéis el libro y Juan lo explica muy bien. Pero además yo creo que lo mejor es que lo cuente él, porque va a tener como mucha más coherencia a la hora de exponerlo. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y os dejo con el amigo Juan, que os cuento todo. Bien, buenas tardes. Muchas gracias al público asistente y, bueno, pues a los compañeros que me acompañan. Por una parte, Daniel Carvajal, que como él ya ha expresado, pues efectivamente llevan muchos años juntos y, bueno, pues hablando de muchos temas históricos. Y a su vez a Susana Noeda, porque, bueno, pues porque se ha atrevido a publicar este proyecto. Bien, entramos directamente en materia. Vamos a ver. El día 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española. Muchas veces hemos oído hablar de la República, de, bueno, pues de sus avatares, de cómo vivió, cómo acabó, pero sobre la proclamación, pues es un tema que quizá muchos autores han pasado así un poco por encima y no se ha profundizado acerca de cómo se puede producir esa proclamación. Teniendo en cuenta que su origen inmediato fueron unas elecciones locales, es decir, unas elecciones para elegir concejales. Entonces, que de unas elecciones para elegir concejales, que además se habían formado dos bloques, uno, digamos,
monárquico y otro republicano, que encima más el número de concejales electos monárquicos superara con creces a los republicanos, y que no obstante todo ello, el gobierno en ese momento de la nación, sus ministros, consideraron que efectivamente habían sido derrotados, hicieron dejación de sus funciones y se marcharon a casa. El ejército, que al fin y al cabo está para defender las instituciones, aparte de la integridad territorial, pues hizo mutis poliforo, hizo lo que se conoce como un pronunciamiento negativo, es decir, no hizo nada y dejó caer todo el sistema. La Guardia Civil, bueno, hace 90 años era básicamente igual que ahora, es decir, para defender el orden, defender las instituciones, y la Guardia Civil no hizo nada. Bien, y a todo ello se une que el rey considera igualmente que el sistema ha caído y juntamente con la familia real se marcha al exilio. Entonces esto parece un momento mágico, en el sentido de que es completamente imprevisto. Luego veremos qué tan imprevisto no era, pero en ese momento surgió como algo que surge de la nada, es decir, de repente cae un régimen y se proclama otro. ¿Y cómo se proclama? Bueno, pues hay unos republicanos que hablaré de ellos que recogen el poder del suelo prácticamente donde lo habían tirado los monárquicos. Entonces, este es un proceso que a mí, bueno, pues cuando me fui acercando a él y profundizando en él, me llamó mucho la atención. ¿Cómo puede ocurrir algo así? ¿Sería posible algo así en la actualidad? Bueno, pues las elecciones locales eran similares a como son hoy día y tenemos una monarquía. Es decir, que esa posibilidad parece que podría caber siempre. Cosa distinta que las circunstancias de todos, de políticas sociales, etcétera, o económicas, se den ahora. No se parecen o no se parecen en mucho a las de entonces. Bien, para llegar a ese momento, que yo he dicho que es un momento especial, un momento mágico, tenemos que situarnos someramente a 10 años atrás, concretamente a 1921. En el verano de 1921 se produjo lo que se ha conocido como el desastre de Anual. El desastre de Anual, para quien no tenga claro lo que era, ocurrió lo siguiente. La Comandancia General de Melilla, dirigida por un general, Fernández Silvestre, pues bueno, iba haciendo incursiones dentro del territorio marroquí cada vez más profundas y no se preocupaba ni del apoyo logístico que necesitaba esa incursión cada vez más profunda, ni tampoco se preocupaba de conservar la retaguardia. Además, parece que estaba alentado por el rey en el sentido de que estaba haciendo bien, llevando a cabo esas incursiones. Pero entonces apareció un personaje llamado Abdelkrim, concretamente se llamaba Mohamed Abdelkrim el-Jatabi, que este hombre no era en ese sentido un moro más, no era un moro más, era un hombre que tenía formación, había estudiado en la Sorbona en París y tenía conocimientos de política, tenía conocimientos del ejército y fue capaz, porque era un hombre que era capaz de reunir en su entorno un ejército y fue capaz de reunir a 60.000 marroquíes. Y simplemente lo que hizo fue atacar a todas esas tropas españolas. Eso significó que, bueno, como los españoles no estaban preparados para eso, pues al final se produjo una desbandada, nada menos que con casi 13.000 muertos. 13.000 muertos militares españoles en ese desastre de Anual. Entonces, bueno, a partir de ahí, aparte lógicamente del procedimiento correspondiente militar penal, se encargó a un general, Juan Picasso Fernández, tío del general Pintor, que elaborara un informe para, bueno, en base a ese informe, ver qué es realmente lo que había ocurrido allí y si eso se podía repetir y conocer sus circunstancias. Entonces, bueno, pues este hombre se puso a trabajar en ese informe, vio que realmente una de las causas principales era la corrupción del ejército, porque si disponía de armas el ejército, ese ejército que había formado hacia el CRIM, era porque esas armas se las había vendido el ejército español a ellos, pero no el ejército como institución a ellos, no, sino los militares que había en Melilla y en otros puestos que le vendían las armas y se quedaban con el dinero. Entonces, se fue formando ese ejército en base a esa corrupción. Entonces ocurrió que el informe Picasso ya vino a recoger tanto la corrupción del ejército como
la participación del rey, no directa, pero sí a través de telegramas que había enviado al general, que por cierto el general Silvestre desapareció en unión a aquellos 13.000 hombres y nunca ni siquiera se le encontró. Bien, pues ese informe, tenía que ser, sobre todo, trabajado en el Tribunal de Justicia Militar, pero las Cortes entonces recabaron su llegada a ese informe para que fuera objeto de un debate parlamentario. Indalecio Prieto fue uno de los que más insistió en que tenía que ser objeto de un debate. Entonces, bueno, eso no gustó nada al ejército, porque el ejército temía que efectivamente se pusieran, salieran a la luz muchas cosas de las que no querían, no solamente del rey, sino también del ejército en sí. Entonces ese informe se acababa en 1923, los hechos ocurrieron en julio del 21, como he dicho, y entonces en septiembre del 23 se reabren las Cortes después del periodo estival y bueno, pues estaba previsto que en octubre se debatiera ese informe y saliera a la luz, que por cierto no lo conocía ni el Parlamento ni la opinión pública. Pero entonces, el día 13 de septiembre, es decir, un mes antes de lo que estaba previsto debatir ese informe y estudiarlo, pues se produjo un pronunciamiento militar, un golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, que bueno, pues pasó a ser dictador, es decir, ministro universal, con el beneplácito del rey. El rey, durante un día, además no estaba en Madrid, coincidió que estaba todavía en sus vacaciones en San Sebastián, no hizo nada, esperó a ver cómo reaccionaba la opinión pública, cómo reaccionaba el ejército, nadie reaccionó de forma violenta y el rey pues lo dio por bueno. Claro, pero eso lo que significaba era, la Constitución de 1876 caía, lógicamente, por un dictador. Las Cortes se cerraron y a partir de ahí los partidos políticos se deshicieron. ¿Por qué? Porque bajo una dictadura los partidos simplemente desaparecen. Aunque no se quiera, los partidos desaparecen. Bien, comenzó un nuevo periodo de la historia de España con ese golpe de Estado. Y bueno, pues al principio el dictador sí consiguió una cierta estabilidad política. Él dijo que era una dictadura a 90 días, que en 3 meses iba a haber resuelto todos los problemas políticos que venían acosando a España. Sí que es cierto, y hay que decirlo, que problemas políticos los había graves, porque, por ejemplo, entre 1902 y 1923 hubo nada menos que 33 gobiernos nuevos y distintos. Es decir, los gobiernos no duraban nada, eran completamente inestables y, bueno, pues muchas veces por cualquier situación que fuera, en fin, desfavorable, simplemente el gobierno dimitía, y dimitía en pleno, es decir, no le dolía nada dimitir. Entonces, bueno, pues eso es cierto que ocurrió y la dictadura, por lo menos, empezó a asegurar una cierta estabilidad política, lógicamente, porque no había políticos, ¿no? Pero claro, de por sí, cómo ejercía, sobre todo la justicia, el dictador, algún historiador reciente ha calificado su justicia del oeste americano. Dicho eso, está casi dicho todo. Yo solamente contaré una anécdota. El dictador, que era viudo, tenía 53 años cuando llegó al poder y era un gran amante de la noche. Y bueno, pues como estaba viudo, pues tenía, en fin, todo tipo de amistades, tenía amantes, tenía de todo. Entonces, una íntima amiga suya, un amante, vamos, pues es que era narcotraficante también. Y entonces, pues bueno, fue detenida por un juez por narcotráfico y tan pronto esta mujer, que era conocida como la Caoba, tan pronto se lo comunicó al dictador, el dictador inmediatamente llamó al juez instructor de Madrid, y le dijo que la tenía que poner en libertad y que todo eso se archivara. El juez dijo que eso no lo iba a hacer. Bien, pues entonces el dictador acudió al presidente del Tribunal Supremo y le dijo que cesara al juez. Y el presidente del Tribunal Supremo dijo que él eso no lo podía hacer. Bien, pues cesó al presidente del Tribunal Supremo y puso a otro presidente del Tribunal Supremo, amigo suyo, quien efectivamente mandó al juez a Canarias y archivó el procedimiento. Eso era cómo este hombre funcionaba, ¿no? Hay muchas más, bueno, hay otras anécdotas que cuento en el libro acerca de, pues bueno, de sus mensajes, porque este hombre muchas veces cuando llegaba de noche a su residencia, muchas veces bajo la influencia alcohólica, pues bueno, escribía una especie de, ahora podríamos llamar tweets, dirigidos al público en general. A veces esos mensajes eran sonrojantes y eran de publicación obligatoria por todos los periódicos. Lo que él escribía, lo tenían que escribir gratuitamente y además de forma obligatoria. Y a veces, bueno, pues hablaba de temas sobre la mujer o tal que eran verdaderamente sonrojantes. Bien, los 90 días que dijo el dictador se convirtieron en casi 7 años. Como tantas veces ocurre, que se dice que sí, que esto va a ser una operación de limpieza rápida, iban casi 7 años.
Pero esos 7 años no vayáis a creer que fueron tranquilos, porque durante esos 6 años y medio hubo en España 6 intentos de golpe de Estado. Bueno, 6 golpes de Estado que intentaron derrocarle a él. Es lo que yo llamo los golpes dentro del golpe. Tenemos que darnos cuenta que en España entre 1808 y 1981, que fue el 23F, hubo nada menos que 200 golpes de Estado en 175 años. Es decir, nuevamente la estadística es apabullante. Bien, pues ya el dictador empieza a agotar a todos los órdenes, a todos los niveles, empieza a agotar su mandato, y ya el rey definitivamente en enero de 1930 le dice que tiene que dimitir. Y bueno, pues se ve forzado a dimitir, porque además habían mandado una carta a los capitanes generales de las regiones pidiéndole conformidad para continuar él como dictador. Los capitanes generales respondieron que ellos estaban con el rey, nada más. Entonces él se sintió de alguna forma no apoyado y bueno, cuando el rey se lo pidió, dimitió. Dimitió, por cierto, que falleció mes y medio después, en un viaje privado que le estaba haciendo a París, pero que se llegó a, por no insinuar por sus correligionarios, que podría haber sido asesinado en París. Puede que fuera así, porque la verdad es que antes de irse a París había ido a Barcelona, nada más dimitir, pasó por Barcelona y estuvo unos días con otros generales correligionarios suyos para intentar un nuevo golpe de Estado. Así que no habría tenido nada de particular que hubiera sido asesinado en París. No hay pruebas y eso fue pues algo que se dijo que podía ser así. Bien, pues tras la caída de Primo de Rivera, pues el rey nombra a otro general, esta vez ya no como dictador, sino como presidente del gobierno, para que formara un gobierno. Este era Dámaso Berenguer. Era, bueno, pues un general muy próximo al rey, fue uno de los procesados por el desastre de Anual, y bueno, pues el rey a su vez le había indultado y demás. Bueno, pues este general formó un gobierno, y bueno, con la intención de retomar la Constitución, abrir el Parlamento, volver a regularizar los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, cuando se proclamó la dictadura, fueron todos disueltos, se nombraron comisiones gestoras y fueron lógicamente nombrados pues personas que eran partidarias de la dictadura. Entonces todo eso había que reconstruirlo, y en principio era el general Berenguer el que se tenía que ocupar de ello. Ese periodo fue conocido como dicta blanda. Como se venía de la dictadura y era también un militar el que regía los destinos de España, pues fue conocido como dicta blanda. Eso no le gustaba nada al general Berenguer, pero bueno, lo cierto es que fue así. Pero ¿qué ocurre? No es nada fácil retomar una Constitución que se ha dejado caer, un Parlamento cerrado y partidos deshechos. Eso no es nada fácil. Ya se empezó a decir que no se iba a aceptar por la sociedad española el borrón y cuenta nueva, sino que había que ver, eso fue literalmente como se dijo, había que ver qué es lo que había ocurrido, había que ver cuál había sido la participación del rey real en la dictadura, y bueno, pues eso ahí empezó un momento más complicado para el rey. No obstante, Berenguer quería rápidamente, y así lo dijo, crear unas elecciones generales, por lo menos, que permitieran desbloquear el proceso legislativo. Es decir, como no había cámaras, no se podía legislar. El dictador sí legislaba, claro, legislaba lo que le daba la gana, pero unas cortes parlamentarias no pueden si no es con leyes. Pero claro, ¿qué ocurrió entre medias? En esos años, el censo electoral, que no se había renovado prácticamente, el censo electoral estaba deshecho. Entonces, en Madrid se había pasado de 750.000 habitantes en 1920 a 952.000 habitantes en 1930. Es decir, había aumentado 200.000 personas. No puedes hacer unas elecciones con un censo electoral que le faltan 200.000 personas. Eso no se puede hacer. Que decidió, con buen criterio, Berenguer, había que actualizar, había que hacer el censo electoral. Pero entonces no había máquinas como ahora, y para millones de habitantes que había en España, pues eso significaba un proceso largo, aproximadamente un año. Pero bueno, no obstante, pues Berenguer se puso con ello. Pero es verdad que la sociedad, los políticos, no los partidos, insisto, porque estaban deshechos los políticos, sí que como ha comentado antes Daniel, hubo muchos políticos, por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora, que luego sería presidente de la República, que era, bueno, este hombre era un terrateniente, había sido ministro de la guerra con Alfonso XIII, era uno de los abogados más prestigiosos de España, y este hombre era monárquico. Sin embargo, fue haciéndose republicano.
Quizá no tanto por ser antimonárquico, sino por ser antirrey. Es decir, realmente lo que no se quería era que continuara ese rey, porque consideraban que ese rey estaba completamente agotado. Pero claro, ya de paso, pues se viene abajo la monarquía. Y hubo muchos políticos que fueron pasándose al bloque republicano. En ese momento, en esos meses, que empieza a haber cierta agitación estudiantil y social, pues llega agosto de 1930, y entonces allí, en San Sebastián, se crea lo que se conoció como el Pacto de San Sebastián. Realmente fue una reunión de políticos que no representaban, porque no tenían partidos recién creados, no representaban realmente a la sociedad española, pero bueno, sí que representaban a una tendencia. Hubo 3 por el Partido Socialista, que tampoco representaban al Partido Socialista porque el partido no les dejó que se representaran, sino que ellos iban un poco a título particular. Por cierto, que el único partido que existía en España como tal era el Partido Socialista Obrero Español y la UGT. ¿Y esto por qué ocurrió? Cuando no existía ningún partido, pues ocurrió por lo siguiente, porque el líder de UGT y miembro de la Comisión Ejecutiva, Francisco Largo Caballero, formó parte del Consejo de Estado de la dictadura. Bueno, eso garantizó que durante la dictadura hubiera paz social, que no hubiera muchas huelgas, desde luego ninguna promovida por UGT, y claro, se ha dicho que, bueno, que eso no estaba bien, que el PSOE hubiera colaborado con la dictadura. Sin embargo, bueno, pues otros estudios distintos aseguran que realmente fue astucia y auténtico maquiavelismo por parte, sobre todo, no solamente del PSOE, sino de Largo Caballero, porque colaborando con la dictadura en el Consejo de Estado, eso le permitió mantener toda su infraestructura de partido y de sindicato. Sí que es verdad que a nivel de sordina, es decir, no podían hacer mucho, que no se notara mucho, pero conservaron su estructura. Por eso, cuando cayó todo, el único partido en principio que estaba completamente consolidado era el PSOE. Quizás, desde luego, como estrategia fue perfecta. Cosas distintas que moralmente se pueda ver si hizo bien o no, pero en ese sentido fue perfecto. Bien, pues el Pacto de San Sebastián lo que acordó fue establecer relaciones con los demás grupos republicanos, incluido un incipiente Partido Comunista, que de hecho tenía muy poquitos simpatizantes y muy poquitos afiliados, y lo más importante es que estableció 2 comités. Un comité republicano, que fue ni más ni menos que un gobierno, es decir, ellos ya ante sí mismos se fue diciendo, bueno, pues yo voy a ser el ministro de la Gobernación, que es ministro de Interior ahora, otro, yo voy a ser ministro de Estado, que es lo que ahora se conoce como Asuntos Exteriores, y bueno, pues otro ministro de la Guerra, ahora ministro de Defensa. En fin, cada uno de ellos ya, desde el primer momento, se dedicaron a estudiar, pensando que cuando llegara el momento, ellos se harían cargo del gobierno de España y cada uno tenía ya su área. Eso por una parte. Y por otra parte se formó un comité militar. Y ese comité militar se diseñó única y exclusivamente para dar un golpe de Estado, otro más, y derrocar a la monarquía. Es decir, la República iba a llegar por la vía de las armas, a través del ejército. ¿Y quién formaba parte de ese comité militar revolucionario? Bueno, pues eran militares que habían chocado con el rey de un modo u otro. Estaba el general Gonzalo Queipo de Llano, López de Ochoa, Cabanellas, en fin, había generales, pero había también de otros niveles, otros militares, que ahora hablaré de algunos de ellos, unos capitanes que habían sido procesados en esos 6 golpes de Estado que hubo durante la dictadura, habían sido carcelados, en fin, y todos esos estaban dispuestos a derrocar a la monarquía por las armas. Y entonces, bien, pues desde agosto todo ese comité se crea y se empieza a fijar una fecha para ese asalto a la monarquía. Y en principio se fija la fecha del 12 de diciembre de 1930. Ya había dicho un grupo de capitanes que estaban en Jaca y que habían formado parte de las conspiraciones anteriores, que más allá del 12 de diciembre no se podía, porque Jaca, lógicamente, los nevazos que caían, pues aquello iba a imposibilitar a que se pudiera mover nadie por allí. Entonces, bueno, esa es la fecha límite que se fijó, y efectivamente así se acordó, pero en el último momento hubo que atrasar, era viernes, el día 12 de diciembre, atrasarlo al lunes, por problemas de logística de ellos. ¿Qué ocurrió? Pues que en Jaca o no se enteraron de ese atraso, o si se enteraron, decidieron no dar marcha atrás y seguir adelante con el pronunciamiento.
Así que el día 12 de diciembre salen a la calle pues unos regimientos de Jaca que se dirigen hacia Huesca a alzarse contra el poder. Fueron interceptados en la carretera y entonces, bueno, pues se empezaron a disparar, a artillear y entonces ellos se rindieron. Porque ellos pensaban, tenían un modo romántico de ver aquel golpe de Estado, que sus compañeros no se iban a enfrentar nunca y que sus compañeros, conforme les viene, se iban a ir uniendo a ellos, pero aquello no ocurrió. Entonces, bien, pues en el 13 de diciembre los detienen a todos, ellos reconocen su responsabilidad y el día 14, domingo 14 de diciembre, los someten a un consejo de guerra sumarísimo y a dos capitanes de ellos, a Fermín Galán y Ángel García Hernández, pues los condenan a muerte esa mañana y a las 12 de la mañana los fusilan. Entonces, claro, fueron dos fusilados que automáticamente se convirtieron en héroes de la República. Claro, a partir de ese momento, pues ya tenían héroes. ¿Qué ocurre? Pues que ese mismo 14 de diciembre se detiene a gran parte del comité republicano, algunos de ellos porque se enteraron de que efectivamente se habían lanzado al golpe de Estado indebidamente el día 12 en lugar del día 15 y consiguieron escaparse, pero otros muchos fueron a parar a la cárcel. En la cárcel, por cierto, recibían miles de visitas diarias y como, bueno, pues era diciembre, cuando llegó la Navidad, bueno, les llevaron, en fin, tal cantidad de regalos, de comida, de no sé qué, ellos lo compartían todo con los funcionarios, con el resto de los reclusos, en fin, aquello era un jolgorio. Es más, incluso mantenían ellos reuniones de gobierno, es decir, igual que habían hecho desde que lo acordaron el Pacto de San Sebastián, pues ellos seguían tomando decisiones como gobierno. Entonces, bien, ese lunes día 15... ya estaba el comité en la cárcel, habían sido fusilados en domingo, solamente dos de ellos, pero otros habían sido condenados a muerte, aunque no los ejecutaron en ese momento, otros a grandes penas de prisión. Y entonces se subleva el aeródromo, la base de Cuatro Vientos. Realmente los pilotos de aviación, no sé por qué la inmensa mayoría de ellos eran republicanos. Todos ellos se dejaron arrastrar por Ramón Franco, hermano de Francisco Franco, el hermano pequeño, que bueno, pues este era un héroe de la aviación y entonces, bueno, pues era un republicano radical completamente, por lo menos en aquel momento. Y bueno, pues ellos se lanzaron, volaron Madrid con un avión, sobre todo Ramón Franco, municionado, con intención de disparar al Palacio Real. Finalmente no dispararon a nadie, lanzaron octavillas, animando a la revolución, pero sobre todo vieron que Madrid tenía una actividad normal, como todos los días, cuando estaba previsto que la UGT declarara la huelga ese mismo día 15 de diciembre, los ferroviarios declararon la huelga general y, en fin, ellos pensaban que iba a estar todo paralizado en España, pero no estaba paralizado nada. Funcionaban los tranvías, funcionaban los trenes, funcionaba todo. Entonces ellos vieron que nadie les iba a hacer caso, entonces regresaron al aeródromo de Cuatro Vientos y desde allí cogieron 4 aviones, los principales militares, porque además temían ser fusilados si eran detenidos en ese momento, como había ocurrido el domingo anterior, y se marcharon a Portugal. Y bueno, desde allí luego dejaron los aviones y de allí luego conseguirían llegar hasta Francia, hasta París. Entonces, bueno, se abortó completamente ese golpe de Estado que iba a derrocar a la monarquía. No consiguió salir adelante. Entonces, bueno, el proceso sigue contra el Comité Republicano. El Comité Republicano fue enjuiciado por el Tribunal Supremo precisamente porque uno de los miembros del comité, que era Francisco Largo Caballero, como había sido miembro del Consejo de Estado, tenía el privilegio de que si tenía que ser enjuiciado, había de serlo por el Tribunal Supremo. Pero aquello les dio, si hubiera sido enjuiciado por un tribunal ordinario, pues probablemente no habría tenido la repercusión que tuvo, pero siendo en el Tribunal Supremo y haciéndose en el Palacio de las Salesas, pues aquello tuvo una repercusión mediática increíble, o sea, no cabían los periodistas dentro de la sala. Es más, los del Comité Republicano en cada declaración que hacían lo convertían en un mitin contra el rey, contra la monarquía, contra todo. Entonces, aunque el riesgo era de que les pudieran caer, no pena de muerte, porque eso ya iba a ser mucho, pena de muerte no, pero sí grandes penas de reclusión, lo cierto es que los condenaban a 6 meses y como ya llevaban 2 meses en prisión, pues inmediatamente fueron puestos en libertad. Entre medias lo que ocurrió fue que Berenguer seguía con su intención, seguía con su censo electoral montándolo y seguía con su intención de las elecciones generales. Pero
esos partidos que se iban rehaciendo en la medida de lo posible, iban diciendo que no iban a apoyar ese proceso electoral, es decir, que iban a pedir a sus electores la abstención. Entonces, el único, prácticamente uno de los últimos partidos que les quedaba para que se pronunciara era el Partido Socialista y el Partido Liberal. Y el Partido Socialista dijo que se iba a abstener y el Partido Liberal dijo que también. Entonces, Berenguer lo que dijo es que en esas condiciones no podía seguir adelante con unas elecciones porque eran inútiles. Prácticamente iba a haber una abstención total. Entonces, el día 14 de febrero, el 31, ya estamos en el 31, presenta su dimisión y el gobierno entero cae. Entonces, bueno, pues el rey tiene que buscar a alguien que forme el gobierno. Y la cosa no fue fácil, porque nadie quería ser presidente del gobierno, nadie quería formar ese gobierno. Es decir, de alguna forma ya se veía la prensa constantemente, sobre todo los intelectuales, todos hablaban de que la monarquía estaba agotada. Bien, pues el rey acudió a los políticos que conocía y que podía de alguna forma ofrecerles, y que con ciertas garantías podían formar un gobierno. Uno de ellos, José Sánchez Guerra, incluso se permitió, para intentar formar ese gobierno, hablar con los republicanos que estaban en la cárcel para ver si estaban dispuestos a formar parte de ese gobierno, lo cual habría sido francamente rocambolesco. Habría significado salir de la cárcel para ir a la presidencia del gobierno. Pero, en fin, ningún republicano aceptó. Por lo cual, bueno, pues el rey al final se vio solo y, bueno, forzó a un almirante, a Juan Bautista Aznar, que no tiene relación de parentesco con un Aznar que conocemos, no tiene una relación de parentesco. Y bueno, este hombre tenía amistad con el rey y le dijo que tenía que formar gobierno y lo formó. Realmente aquello no eran ministros, era una camarilla de amigos, todos eran aristócratas. Y bueno, lo que sí decidieron es que, bueno, en lugar de ir a las elecciones generales, que lógicamente ese proyecto había fracasado, socialmente, que iban a ir a elecciones municipales, elecciones locales. Es decir, se iba a empezar desde lo más bajo de la base, para a partir de ahí poder hacer unas elecciones generales. También no nos engañemos, eso también tenía su maldad, porque si empiezas por las elecciones locales, teniendo en cuenta entonces el caciquismo que había, sobre todo en los pueblos pequeños y hasta pueblos medianos, si ellos conseguían organizar unas elecciones municipales y conseguían efectivamente tener concejales y tener fuerza, eso les iba a permitir en elecciones siguientes tener más controlador el electorado. Y por eso se lanzaron las elecciones municipales. Bueno, pues en principio no pareció mal a nadie, a ninguna fuerza política, que se fuera efectivamente a las elecciones municipales. Y entonces, desde febrero, que se formó, el 18 de febrero, se formó ese gobierno de Juan Bautista Aznar, pues se decidió que las elecciones tendrían lugar el día 12 de abril, antes no se podía, porque cogía la Semana Santa, en marzo. Entonces se decidió que el día 12 de abril hubiera elecciones. Y bueno, pues efectivamente se llega al día 12 de abril. Para llegar a ese momento, como ya he adelantado, sobre todo la prensa, y ya había mítines, la prensa sobre todo fue animando a que se formaran dos grupos, un grupo monárquico y otro grupo republicano, no tanto de los partidos que lo formaran, porque eso quedó con una importancia secundaria, era ser de un grupo o de otro, de tal modo que eso se acabó convirtiendo en un plebiscito. Realmente eso no eran unas elecciones locales, pero se acabó convirtiendo en un plebiscito, es decir, como si fuera un referéndum. Es todos o sí o todos no, y estos eran o eres de monarquía o eres de república. Bien, lo curioso de este asunto es que no solamente que los republicanos lo hicieran así, lo cual lo podemos entender, no, lo curioso es que también los monárquicos aceptaron ese plebiscito, no tenían por qué hacerlo, pero ellos también lo aceptaron. De hecho, el rey llegó a decir en alguna ocasión, ya no estamos de moda o vamos a perder las elecciones. Hombre, un rey no puede perder unas elecciones locales, ¿no? Porque no se juega nada, se lo juegan los concejales, pero todo el mundo estaba ya de alguna forma mentalizado en que esas elecciones iban a tener un carácter trascendental. Y bueno, efectivamente así fue. Llegó el día 12, luego si en las preguntas, si le apetece a alguien, podemos hablar de cómo eran las elecciones entonces, que tenían sus especialidades respecto de ahora, que son bastante interesantes. Y bueno, pues se celebraron las elecciones. Para unos medios de prensa era un día espléndido de sol, para otros, como la ABC dijo, que era un día plomizo amenazando lluvia, pero en fin, cada uno lo veía de un modo. Incluso el tiempo climatológico. Y bueno, tal cual se cerraron las elecciones, a partir de ese momento
todo el día 12 de abril y sobre todo el día 13, que ya se empezaron a conocer los resultados, pues los monárquicos se asustaron. De hecho, en principio no iban a celebrar el Consejo de Ministros hasta el día 14, pero lo celebraron ya el día 13. El día 13 para ver qué estaba ocurriendo, porque muchos de ellos, los más importantes políticos monárquicos, vieron cómo en sus distintas regiones, feudos, por ejemplo Juan de la Cierva, que era ministro en Murcia, perdió estrepitosamente. Álvaro de Figueroa, el conde de Romanones, que era de Guadalajara, perdió estrepitosamente, sobre todo en las ciudades, en las capitales, en la inmensa mayoría de las capitales de provincia y las grandes ciudades. Entonces, como he adelantado al principio de la charla, los concejales monárquicos sostenidos superaron los 22.000 y los republicanos 5.500. Claro, si lo vemos así, ganaron los monárquicos, pero a pesar de que, como dijo Romanones, los votos se cuentan pero no se pesan, lo cierto es que sí había que pesarlos, o sí se entendió que hubo que pesarlos. Es decir, quizá en un pueblo como Cienpozuelos, con 50 votos podías tener un concejal, pero en una ciudad como Madrid a lo mejor necesitabas 2.000. Entonces, si ganas en Madrid, si en Madrid ganan los republicanos, es porque han necesitado muchísimos más votos que lo que ha ocurrido en los pueblos, caciquismo aparte, pero lo que ha ocurrido en los pueblos. De hecho, si hacemos un cómputo global, no de concejales, sino de votos, ganan los republicanos por un 70% frente a un 30%. Es decir, que efectivamente en ese sentido ganaron en cómputo global, ¿verdad? Entonces, bien, pues en el Consejo de Ministros del día 13 no saben muy bien qué hacer. Hay ministros que dicen que lo que hay que hacer es declarar estado de guerra y se acabó la historia. Y a quien salga a la calle, pues cañonazos. Aquello no prosperó y bueno, lo que se decidió, ya el rey empezó a madurar la idea de que si el pueblo no demostraba que le quería, que se iba a marchar. Su camarilla le decía que no, que eso no lo hiciera, que iba a perder la corona, pero él dijo que al menos haría una suspensión temporal de la monarquía, no una abdicación. Él no abdicó nunca, Alfonso XIII no abdicó nunca, entre otras cosas porque decía que la corona era un símbolo que él había recibido de sus antepasados y que tenía que transmitir a sus hijos, que por tanto él no era quien para interrumpir esa cadena. Bien. Estando ya también el rey pensándolo seriamente, pues llega el 14 de abril. Y el 14 de abril lo que ocurre es que ya a las 2 de la mañana, ciudades como Vigo declaran la República. Se considera que ese es el primer pueblo que declaró la República, aunque no permaneció porque no se quedaron en el ayuntamiento. Entonces fue Éibar quien a las 6 de la mañana efectivamente proclamó la República, y eso sí que se quedaron en el ayuntamiento y eso sí que ya se quedaron como republicanos, y por eso se considera que Éibar fue el primer pueblo. Se produjeron algunas anécdotas. Un concejo asturiano puso un telegrama al gobierno civil diciendo: se ha proclamado la República, ¿qué hacemos con el cura? Entonces, bueno, con el cura no había que hacer nada, porque en ese momento además ni la República era de izquierdas ni había nada que hacer, pero bueno, ellos consultaron qué hacían con el cura, ¿no? Y bueno, pues en Madrid ocurrió tal como sucedió en Éibar y en muchísimas ciudades. Esa fue la primera, pues ocurrió en Madrid. En Madrid, efectivamente, a la Puerta del Sol, desde primera hora de la mañana, ya realmente desde el día 13 copaba completamente la Puerta del Sol, era imposible acceder a ella, pero no, lo curioso es que no era con un ánimo beligerante, no, era festivo. De hecho, allí bailaban, tenían cánticos, casi todos contra el rey, ¿no? Se les ocurría todo tipo de ideas y de dichos contra el rey. Y bueno, pues en esas entremedias, el director general de la Guardia Civil, que era José Sanjurjo Sacanel, pues que era muy astuto, para eso era el militar más prestigioso de España, pues vio que efectivamente la República podía ser un hecho contundente. Y entonces yo analizo en el libro el día 14 de abril casi por horas, entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, porque las horas son importantes, por todo lo que sucedió en el día. Rápidamente diré que a las 9 de la mañana el rey ya había hablado con el subsecretario del Ministerio de la Gobernación. Os recuerdo que el Ministerio de la Gobernación, Ministerio del Interior hoy, estaba en el edificio que ocupa hoy la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Eso era el Ministerio de la Gobernación. Y entonces, bueno, pues el rey llamó al subsecretario y le preguntó que si había gente en la plaza. Le dijo que sí, que había un gentío ya muy temprano por la mañana, había un gentío.
Y entonces, bueno, pues el rey dijo que se marchaba, que no quería que se pudiera derramar sangre por culpa suya en un enfrentamiento civil y que se marchaba. Entonces pidió una escolta de la Guardia Civil, que la Guardia Civil le escoltara para cuando se marchara. Claro, su secretario habló con el director general de la Guardia Civil para que preparara esa escolta. Por tanto, a las 9 de la mañana el director general de la Guardia Civil ya sabía que el rey se iba. Y si el rey se va, pues lo que hay que hacer es ponerse a las órdenes de los republicanos. Y eso es lo que hizo. Supo que el ministro de Estado, el conde Romanones, mantuvo una reunión con Alcalá Zamora, que era el líder del Comité Republicano. Mantuvieron una reunión esa mañana y, bueno, el republicano le apretó en el sentido de que el rey se tenía que marchar antes de que se pusiera el sol y que había que hacer un traspaso de poderes, había que hacer una entrega de poderes. Es decir, no se podía quedar España sin nada, sin Estado, porque efectivamente eso podía dar lugar a una anarquía y sobre todo a gravísimos problemas de orden público. El conde Romanones efectivamente así lo entendió, fue hasta el Consejo de Ministros, lo expuso, allí, en fin, no hubo bofetadas, pero casi, entre los ministros y entre otros militares que les acusaban a algunos ministros de cobardes por no defender al rey. Y bueno, lo cierto es que acabó ese Consejo de Ministros. Lo que ocurrió fue que ya hubo una avanzadilla de los republicanos, solamente fueron 2 hasta la Puerta del Sol, bueno, pues para hablar con el subsecretario y decirle esta es la situación que hay. Y entonces, bueno, aunque el rey les pidió a los ministros que por favor hicieran una entrega de poderes al Comité Republicano, que conocían perfectamente, quedaron que sí, pero hubo sobre todo un ministro, Juan de la Cierva, que dijo que él ya no se consideraba ministro y que no tenía ninguna entrega de poderes que hacer y que se marchaba a su casa. Realmente no lo hizo así, se marchó a conspirar desde el primer momento, pero bueno, lo cierto es que no hubo entrega de poderes. Luego el propio presidente del gobierno, Aznar, dijo a la prensa que el día 15, al día siguiente, que se haría la entrega de poderes en la sede de la presidencia del gobierno. Eso además está recogido por el diario ABC y está escrito que efectivamente se iba a hacer la entrega de poderes. Pero tampoco el presidente del gobierno, Aznar, lo quiso hacer porque, bueno, él consideró que tenían que estar todos los ministros y estaba él solo. Así que no hubo entrega, por tanto, de poderes. Entonces, bueno, lo que hicieron los republicanos fue ir hasta la Puerta del Sol, como pudieron, por el gentío que había, consiguieron la Puerta del Sol y, bueno, quien conocía, Antonio Maura, que conocía a su secretario de Gobernación, le dijo, estás sobrando aquí, y el otro dijo, lo entiendo perfectamente, y se marchó. El subsecretario, porque el ministro ni apareció. José Sanjurjo, el director general de la Guardia Civil, se le encomendó por parte del comité que él asumiera el poder no solamente de la Guardia Civil, sino también del Ejército. Él lo asumió solamente, en principio solamente para mantener el orden público y que no hubiera además movimientos militares esa noche, y cuando se dirigió al Ministerio de la Guerra ya no estaba tampoco el ministro. Es decir, los ministros desaparecieron, todos se marcharon a su casa, y es más, no se marcharon a su casa porque no hubo forma de localizarlos. Se intentó localizarles a todos ellos para decirles, bueno, aquí hay que hacer algo. Ni siquiera se les pudo localizar. Y de esa forma, bueno, pues salieron al balcón del Ministerio de la Gobernación, tanto Niceto Alcalá de Zamora como Antonio Maura, y dijeron, el rey se ha marchado, viva la República, y así se proclama la República. Y entonces, bueno, pues prepararon toda la batería jurídica que hacía falta para, bueno, tener un sostén en el que apoyarse jurídicamente, y eso lo hicieron. A primera hora de la mañana, el día 15 de abril, empezó la Gaceta de Madrid, que es lo que hoy se conoce como Boletín Oficial del Estado, empezó a publicar normas en las que, bueno, se constituía el gobierno de la República. Y así comenzaba. Entre otras disposiciones que adoptó el comité esa noche, ya gobierno provisional de la República, pues fue aprobar el himno de riego como himno nacional y la bandera tricolor. La bandera que conocemos como amarilla, roja y morada. Por cierto que sobre la bandera hay una cosa curiosa. No se sabe muy bien por qué se adoptó esa bandera. Se dice que era la bandera republicana, pero la primera república española, que vivió entre 1873 y 1874, no tenía esa bandera, tenía la bandera nacional que conocemos hoy, es decir, la rojigualda. Sin embargo, algunos opositores a esa primera república
oposiciones cantonales, como el Cantón de Cartagena y etcétera, que digamos lucharon un poco contra la Primera República, no tanto luchar, pero se opusieron a la Primera República porque ellos creían que fuera una república completamente federal. Entonces, estos que sí se opusieron a la República sí llevaban la bandera tricolor. Luego, pues bueno, durante la Segunda República se adoptó esa bandera y esa fue la que existió. El día 15 de diciembre se había marchado el día 14 el rey. Por cierto, que el rey se marchó en coche, al final se decidió que fuera por Cartagena. Se fue sin mucha prisa, porque él estaba convencido de que antes de que saliera de Madrid o antes de que llegara a Cartagena, el pueblo español iba a pedir que volviera. No fue así, embarcó en un buque de guerra que le llevó hasta Marsella para luego ir a París. En Marsella preguntó, nadie había preguntado por él, y en París tampoco, es decir, que el pueblo ya nunca reclamó que Alfonso XIII volviera. La familia real, que no podía, el resto de la familia real, que no pudo salir el día 14, salieron el día 15 por la mañana y fueron en tren hasta París. Por cierto, que se cruzaron en mitad del camino con los exiliados, todos los que habían ido desde de Cuatro Vientos y de todos los exiliados que ha habido a lo largo de la dictadura y de la monarquía y de la dicta blanda. Todos volvían en tren, todos los exiliados volvían y se cruzaron con los nuevos exiliados que eran la familia real. Y bueno, y de esa forma quedó proclamada la República. Podemos, si os apetece y sale el tema, acerca de, que es un tema bastante discutido, acerca de la legitimidad en sí del origen de la República, podemos hablar un poco también, si os apetece, ese asunto, y también de cómo nació, es decir, con qué carácter nació la Segunda República. Que era una república de derechas, era una república de izquierdas, era una república... Bien, pues en principio no era de nada. No era ni de derecha ni de izquierdas. El hecho de ser república monarquía no significa que sea de derecha ni de izquierdas, sino simplemente que en lugar de haber un jefe de Estado que es elegido en las urnas, hay un jefe de Estado que es elegido dinásticamente. Ya está, lo demás puede ser perfectamente igual. El gobierno venía del Comité Republicano. Ese primer gobierno republicano estaba formado pues por todas las sensibilidades ideológicas. Por ejemplo, el presidente, Niceto Alcalá Zamora, como he dicho antes, era un abogado, era un terrateniente de Priego, Córdoba, y bueno, era un hombre profundamente católico, un hombre de derechas. Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, del que fue muchas veces presidente del gobierno, pues igual, un hombre de derecha. De hecho, ellos dos habían formado, poco antes del Pacto de San Sebastián de agosto de 1930, habían creado un partido político cuya denominación lo dice todo: derecha liberal republicana. Es decir, ellos no tenían nada de izquierdas. Es cierto que en ese gobierno que se formaba había tres del Partido Socialista: Fernando de los Ríos, Largo Caballero y también D'Alessio Prieto. Claro, ellos tenían, lógicamente, su tendencia socialdemócrata o poco más de socialdemócrata. Y había otros que eran regionalistas fuertes. No voy a decir independentistas porque entonces eso no, pero regionalistas importantes, tanto gallegos como sobre todo catalanes. Había un poco de todo. Entonces, cuando arrancó la República, simplemente era eso, intentar mantener el orden público con un proyecto, eso sí que es verdad, con un proyecto de Constitución, que finalmente se aprobó en diciembre del 31, con un proyecto de Constitución avanzado, quizá demasiado avanzado para la época. Se hablaba de una sociedad laica, que si bien efectivamente podía ser católico quien fuera, pero que el Estado no lo fuera. También con muchas normas de tipo familiar y social, se aprobó el divorcio. Bueno, pues tenía este tipo de tendencias avanzadas también. Había un proyecto que efectivamente salió adelante, de reforma agraria, quizá muy ambicioso, que se quedó en muy poco, pero aún así los contrarios se opusieron a esa reforma agraria. En fin, nació con muchas expectativas y con muchas intenciones, pero luego, bueno, pues se fue aflojando. Y porque en muy poquito tiempo se encontró con problemas muy graves que, bueno, pues que empezaron a ponerla contra las cuerdas la República recién nacida. Y bueno, así fue como ocurrió. Muchos más detalles en el libro, claro. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Que acaba de saltar 15 libros, o sea, iba a estar el último de la esta y mañana lo empiezo. Muy bien.
Me alegro que haya despertado tu interés por conocer más detalles de cómo... De que nos cuente lo de las elecciones. Las elecciones. Os voy a contar un poco. Y además también lo voy a referir un poco a Cienpozuelos, que Cienpozuelos, vamos a ver. La ley electoral, bajo la que se convocaron las elecciones locales, establecía que el domingo anterior al día de las elecciones se proclamaban los candidatos, lo cual es lógico. Es decir, si tú vas a votar el día 12, tendrás que tener proclamados los candidatos porque será a quién le votas. Correcto. Pues por tanto, el domingo anterior, el día 5, siempre se hacían en domingo, las elecciones, el día 5 tenían que estar proclamados los candidatos. Bien. ¿Y cómo eran proclamados los candidatos? Bueno, pues los que ya habían sido concejales alguna vez tenían un derecho automático para presentarse. Bien. Los que no se habían presentado nunca, o eran presentados por los que lo habían sido, o tenían que contar con el apoyo del pueblo. ¿Y eso cómo se hacía? Bueno, pues que la 20ª parte del censo electoral fuera acompañándoles al ayuntamiento y decir, estos son los señores que me apoyan, y si efectivamente llegaban a la 20ª parte, que es el 5%, pues podían ser candidatos. Y la ley decía que si el número de candidatos coincidía con el número de puestos a cubrir de concejales, no hacía falta que hubiera elecciones. Bueno, pues tenía su lógica. ¿Para qué vamos a hacer elecciones si resulta que se presentan 13, como eran Cienpozuelos, y hay que elegir a 13? Bueno, pues directamente son proclamados, y conforme son proclamados, no hay que hacer elecciones, no hay que votar nada. Nada más que pasamos del día 5 de abril al día 12, y el día 12 son concejales. Y se acabó la historia. Claro, pero ¿qué ocurre si alguien, sobre todo si viene de fuera, y quiere presentarse a las elecciones? Pues muy bien, se le ecuaciona para que no se presente. Para eso está el caciquismo. Se le ecuaciona. Bien, pero había uno que era un poco más valiente, que era maestro de Cienpozuelos, que no era de aquí, era maestro, estaba aquí en la escuela, pero no era maestro. Se llamaba Santos Conde Oliete. Este hombre representaba a la conjunción republicano-socialista. Bueno, pues una de las formaciones, quizá la más potente, que se presentaba a las elecciones. ¿Y este hombre qué hizo? Claro, le conocía muy poca gente en el pueblo. Él se tenía que dar a conocer. ¿Y cómo lo hace? Pues dice, tengo que organizar un mitin. Claro, ¿y dónde organizo un mitin en Cienpozuelos? Pues entonces acudió al teatro municipal que había. El teatro municipal estaba alquilado pues, a unos señores que lo tenían y eran los que ellos lo gestionaban, porque el teatro era del ayuntamiento. Entonces este hombre, Santos Conde, habló con los arrendatarios del teatro para que le cedieran el teatro y poder hacer un mitin. En cuanto que se enteraron los que luego iban a ser programados, presionaron a los arrendatarios para que no le dejaran hacer ese mitin, amenazándoles con que no les iban a renovar el contrato del arrendamiento. Claro, entonces estos se echaron para atrás y no dejaron que Santos Conde pudiera dar su mitin. Y al no dar su mitin, pues a este hombre no le conocía a nadie. Y este hombre no fue capaz, ni lo intentó siquiera, reunir el número de electores que iba a necesitar para que le apoyaran y pudiera ser candidato. Entonces, como no se hizo así, pues nada, ¿este qué hizo? Pues protestó, lógicamente, Santos Conde protestó a su organización, a la conjunción en Madrid, y entonces efectivamente ya dijeron que iban a impugnar las elecciones, lo que luego efectivamente se hizo, y que efectivamente había que, bueno, de una forma tomar medidas contra esos caciques. Pero claro, lo que sucedió fue, el día 12 no hubo elecciones, estaban proclamados y pasaron a gobernar, pero como fueron impugnados, fue impugnada esas elecciones, no solamente en Cienpozuelos, esto ocurrió en muchísimos pueblos, tanto de Madrid como del resto de España, ocurrió en muchísimos lugares. Bueno, pues el gobernador, a partir de ahí ya es un maremán, porque, primero se impugna las elecciones al ministro de la Gobernación, Miguel Maura, que era el ministro, y dice, efectivamente, no van a tomar, y se han tomado poder ya los concejales, se disuelve ese ayuntamiento, se nombra una comisión gestora que esté presidida por Santos Conde Oliete y la conjunción republicano-socialista hasta tanto haya elecciones. Bien, eso lo acuerda el ministro. Pero resulta que los otros, los que habían sido favorecidos, también impugnan esa operación, pero lo hacen no al gobierno, no al ministro de la Gobernación, sino al gobierno civil. Entonces era Eduardo Ortega y Gasset, el hermano mayor del filósofo José Ortega y Gasset, y entonces Ortega y Gasset dice que efectivamente, que allí no había nada que impugnar, y que entonces se cesara la comisión gestora de la Conjunción Republicana Socialista y se volviera a nombrar una comisión gestora formada por los monárquicos. Bien, después de estos vaivenes, lo que ocurrió en muchos pueblos, insisto, es que hubo nuevas elecciones.
Es decir, al final la solución tenía, pero no eran elecciones reales, ya no con candidatos proclamados, no, había que pasar por las urnas. Y esas elecciones se celebraron el día 31 de mayo, así que entre el día 14 de abril y el 31 de mayo, pues en Cienpozuelos hubo, y en muchos pueblos hubo estos vaivenes. También, no exactamente igual, pero muy parecido, ocurrió en Pinto y ocurrió en Valdemoro, cosas parecidas. Y bueno, ya finalmente, tras las elecciones del 31 de mayo, no ganaron los monárquicos, ganó la Conjunción Republicana Socialista y a partir de ahí pues se formó el Ayuntamiento de Cienpozuelos. Así es como funcionaba la ley. Dime. Según tu opinión personal, ¿crees que la actuación del rey fue correcta? Es decir, ¿hizo bien el rey en exiliarse, según tu opinión? ¿En marcharse? Yo creo que sí. Vamos a ver, el rey dijo que él no quería continuar porque podía haber derramamiento de sangre, pero yo no sé hasta qué punto podría haber habido derramamiento de sangre. O sea, no sé muy bien con qué fuerza real contaba el rey para que le defendiera, porque el ministro de la guerra no, desde luego, el ministro de la guerra no lo defendía. Sí que había algunos generales que estaban dispuestos a sacar, ya se lo dijeron, que sacaban los cañones y lo solucionaban el asunto en 5 minutos. En cualquier caso, si es cierto que, si es verdad que el rey tenía esa intención de que no se podía derramar sangre, hizo bien, ante la duda de si podía derramarse la sangre, hizo bien en marcharse. Pero como he dicho antes, él se marchó pensando que iba a ser llamado, y si no, en el peor de los casos, ya desde París, en cuanto que empezara el caos de república que iba a haber, él iba a ser llamado y que iba a volver. O sea que él se fue más o menos tranquilo. Eso nunca ocurrió, pero él se fue tranquilo pensando que iba a volver. Pero en cualquier caso, yo creo que hizo bien en marcharse, y la familia real también, claro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues otro tema que aunque no lo preguntáis, os lo voy a decir yo como si lo hubierais preguntado, porque me parece un tema interesante. Es el tema de la legitimidad de la República, porque además es que hay historiadores en los últimos tiempos, en los últimos años, que este tema lo vienen sacando reiteradamente. Vamos a ver. Se dice que la República nació de forma ilegítima. Bien, que derrocó a una monarquía. Bien, bueno, vamos a ver la monarquía cómo se originó, porque eso también tiene su importancia. En 1868, la conocida como la Revolución Gloriosa derrocó a Isabel II. La monarquía de Isabel II era un escándalo, tanto que llegó a decir el Papa Pío IX, llegó a decir que la reina, dijo, es pu, pero es piadosa. ¿Cómo sería para que un Papa diga que una reina católica de un país como España es pu, aunque es piadosa? Aquello era un desastre. Es un desastre. Entonces, con la Revolución Gloriosa en 1868, se le obliga a la reina a exiliarse. Y efectivamente se exilia. Lo que viene después es una dinastía distinta con Amadeo de Saboya, que impuso de una forma un general, Juan Prim, casi con golpe de Estado, presionó mucho para que viniera ese rey. Cuando viene ese rey a España, acaba de ser asesinado Juan Prim, es decir, su valedor acaba de ser asesinado. Bien, pues Amadeo de Saboya, el pobre, pues estuvo muy poquito tiempo, no fue nunca querido por España, y él abdicó y se marchó. Y entonces se proclamó la Primera República, 1873. La Primera República duró, como duraban los gobiernos en España. En 1874 la Primera República estaba agotada. Y entonces, ya estamos en 1874 y llegamos al 29 de diciembre de 1874. Y entonces un general llamado Arsenio Martínez Campos da un golpe de Estado, un pronunciamiento en Sagunto, Valencia, para imponer la monarquía de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Ya en Isabel II no se le iba a permitir que volviera a España. De hecho, ya vino en alguna ocasión de visita, pero desde luego, como monarca, eso no se le iba a permitir, pero sí a su hijo. Entonces, a partir de ahí se montó una constitución, la de 1876, que es la que luego el dictador Primo de Rivera se cargó, pero en ese momento, vamos a ver, Alfonso XII, ¿a qué proceso se llamó? Restauración monárquica, restauración, pues no se puede decir de otra forma. Lo que hicieron fue, con un golpe de Estado, así, puro y duro, uno de esos 200, con un golpe de Estado, se puso a Alfonso XII a reinar en España. Después se arropó jurídicamente ya, pero eso la República también lo hizo. O sea que, por tanto, no tenía ninguna legitimidad, o no tenía más legitimidad que otras instituciones. Alfonso XII, claro, después su hijo, Alfonso XIII, sí, pero en el momento de restaurarse la monarquía, se restauró de ese modo, con un golpe de Estado, ni más ni menos.
Es así. Por tanto, ¿no tiene legitimidad la República? Sí la tiene. Por lo menos no llegó con un golpe de Estado. Eso es importante. Se intentó en diciembre, como ya os he contado. Se intentó, pero no prosperó. Lo cierto es que no prosperó. Y luego llegó simplemente porque los monárquicos dejaron el poder. Hay además, que yo creo que es decisivo para ver cómo se vivió en aquellos momentos. En Cataluña tuvo su especial pronunciamiento de la República el día 14 de abril, porque allí se lanzó Francisco Maciá, que se llamaba entonces, se lanzó al balcón a declarar la República Catalana independiente dentro del Estado Federal Español. Ahí queda eso. Rápidamente le cortaron las alas, pero a lo que voy de cómo se gestionó la transmisión de poderes es que llegaron no solamente, en ese caso, de la Generalidad, sino que fue un ayuntamiento. El Ayuntamiento de Barcelona, allí había el alcalde. En ese momento le dijeron, se ha proclamado la República y tú tienes que entregar el poder. Y dijo, no, yo mientras no sea mexicano no voy a entregar el poder. Y dijeron, sí. Él dijo que no. Y dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo dejo el bastón de mando encima de la mesa y tú si quieres lo coges. Y efectivamente así se hizo. Le dejaron el bastón de mando, el otro, lo cogió uno y se lo dio al alcalde y le dijo, ya eres alcalde. Ese fue el traspaso de poderes. Así es como, pero bueno, respecto del gobierno no se hizo así, pero se podía haber hecho de forma parecida. Hombre, yo creo un poco más arropada, pero se podía haber hecho así también, como se había hecho en Barcelona. Y automáticamente nadie dijo nada y el señor que dio el bastón dijo, yo soy el alcalde. Se acabó la historia. Así se hizo en Barcelona. O sea que, reitero, de la legitimidad, yo creo que llegó con más legitimidad que la monarquía que derrocó. Claro, luego a su vez, claro, esa república cayó con un golpe de Estado. Pero eso ya es otra historia, eso ya la contaré otro día. Pues nada, pues si no tenéis más preguntas, pues ya damos por cerrada esta maravillosa charla. Muchas gracias, ha sido muy bien. fantástico.